La tamalera de la estación del tren. Abro comillas. La historia de doña Juanita, la tamalera de la estación del tren, y su hijo es una historia real. Me presento. Soy Rulo Román y esta historia la viví en carne propia. Les contaré que desde niño siempre fui muy inquieto y de una curiosidad muy poco común. También quería ser independiente. Me fue muy difícil conseguir esa independencia, pero al final lo logré. Mi primera experiencia como persona independiente la conseguí cuando a los 17 años conseguí que me dieran permiso para visitar a mis abuelos en el estado de Guerrero. Yo solo. Lo recuerdo bien, pues fue el 31 de octubre, en la víspera del Día de Muertos. Esto fue en el año de 1987. Ese día fue muy fuera de lo común, pues para llegar al pueblo donde vivía, tenía que tomar el camión en la terminal Tapo a Iguala y de ahí tomar otro camión al pueblo de Cocula. Como les comenté con anterioridad, fue muy fuera de lo común, pues el primer camión en un viaje que normalmente hace 3 horas, hizo 5 horas. Lo tomé a las 6 de la tarde y llegué a las 11 de la noche. El segundo camión que debía de tomar de Iguala a Cocula, su última corrida era como a las 10 de la noche. Yo estaba condenado a quedarme a dormir en la terminal y tomar la primera corrida que estaba programada para las 6 de la mañana. Para mi sorpresa, un camión retrasado salía en ese momento con rumbo a mi destino. Mi suerte empezaba a mejorar. Alcancé a tomarlo. El chofer me comentó que su retraso se debió a una falla mecánica y que de hecho él vivía en Cocula y allá guardaba el camión y que yo sería su único pasajero, pues ya no estaba programado. Le agradecí su buen gesto y me preparé a realizar un viaje de aproximadamente 1 hora y 20 minutos hasta el final de mi viaje. Iba a llegar después de la medianoche del 1 de noviembre. Para mi sorpresa, el camión avanzó muy rápido y el viaje lo realizó en 50 minutos. Mi suerte seguía mejorando, de tal forma que llegué a la terminal del pueblo a las 11:50. Al llegar me percaté de que ya no había taxis locales, por lo que tuve que iniciar una caminata hacia la casa de mis abuelos, que se encontraba delante de la terminal del ferrocarril, a 10 minutos de distancia aproximadamente. En mi trayecto tuve que pasar enfrente del panteón del pueblo. ¡Qué miedo! Pero pasé sin contratiempo. Llegando a la terminal del tren, vi mi reloj. Eran exactamente las 12 de la noche. Siendo ya 1 de noviembre y ya a escasos 50 metros de la casa de mis abuelos, en la terminal del tren estaba una señora con 2 anafres vendiendo tamales. Demasiado noche para vender, pero por la fecha creí que lo hacía para que la gente tuviera tamales para las ofrendas. Por lo largo de mi viaje realmente tenía hambre, así que me acerqué a pedir un tamal y un atole. Al preguntarle de qué eran los tamales que vendía, levantó la cara. Me percaté entonces que me veía con un semblante serio. Sus ojos y sus cabellos eran de un negro oscuro muy poco común. Con una voz muy pausada me respondió: tengo de puerco, de pollo, de iguana y atole de pinole. Le pedí que me diera un tamal de puerco y un atole de pinole. Debo decirles
que no sé si haya sido lo largo del viaje o el hambre que tenía, pero el tamal y el atole tenían un sabor exquisito. En ese momento miré a las vías del tren y descubrí a un niño jugando en ellas. Le pregunté a la señora de los tamales si conocía al niño y me respondió lo siguiente con la misma voz pausada. Sí, es mi hijo. Ya le hablé, pero no me hace caso. Al rato voy por él. Le pagué el tamal, el atole y me despedí. Me dirigí a la casa de mis abuelos. Un trayecto que no me llevó más de 5 minutos. Al tocar la puerta me recibieron con gran alegría. Mi abuelo le pidió a mi abuela darme de cenar, pues sabía que por la hora en la que había salido del Distrito Federal debía estar hambriento. Le comenté que ya había cenado, que en la terminal del tren había comido un tamal y un atole con una señora. Fue entonces que mi abuelo me miró con los ojos desorbitados. Me preguntó si la señora tenía un hijo que jugaba en las vías del tren. Mi respuesta fue afirmativa. Sentí que me jalaban del hombro. Era mi abuela que había puesto una silla a mis espaldas y me jalaba para sentarme. Posterior a ello, me puso alcohol en la cabeza. Yo no sabía qué estaba pasando y por qué la actitud que estaban tomando. Mi abuelo se sentó frente a mí y me dijo lo siguiente. Hijo, acabas de ver un ánima. Esa señora que mencionas vendía tamales en la terminal y su hijo jugaba en las vías cuando llegó el tren. El niño no se pudo salir y su madre corrió para tratar de sacarlo y el tren los mató a los dos. Eso pasó hace más de 20 años. Yo no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. ¿Qué me comí? ¿Qué me tomé? Sin más que decir, salí corriendo a la terminal del tren. No habían pasado más de 7 minutos desde que había cenado con la señora y sabía que la encontraría a ella y al niño. Para mi sorpresa, en el lugar no se encontraba nadie. Tratando de encontrar una justificación, recordé los 2 anafres, los cuales estaban en el suelo. Me agaché para tocar el mismo, el cual por el contacto con el carbón debería estar caliente, pero al tocarlo estaba totalmente frío. Entre el shock, no me podía mover, estaba aterrado. Reaccioné cuando alguien me tomaba de la cintura para levantarme. Era mi abuelo que me siguió después de que saliera corriendo de la casa. Lo que eran unas vacaciones de una semana, se volvieron de un mes por la recuperación de lo que viví. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué es lo que pasó ese día. ¿Por qué vi a esa mujer, a esa señora? ¿Y si ella era un fantasma? ¿Los tamales y el atole también eran fantasmas? Cierro comillas, gracias por su preferencia, que ustedes la pasen excelente.